Bien, si algo tenemos que pensar del Renacimiento son estas maneras de concebir la representación y que tienen que ver, como dice Baxandall, lo que importa del modo, del estilo cognoscitivo del 480 son sus vínculos con este estilo pictórico. O sea, cómo es que el hombre, en sentido genérico, aprendió a ver, ¿no? Es decir, la visión, ese punto de vista único, vinculado también a un fuerte individualismo de época, esta importancia del individuo que también se va a vincular en un texto de Checa Cremades, lo vinculan con este individualismo y este desarrollo del retrato, esta burguesía en ascenso. Bien, en ese contexto tenemos que pensar el modo de comprender el espacio. Ya habíamos visto la imagen de la Trinidad de Masaccio, y a mí lo que me interesaba, y les dejé acá un grabado que realiza Durero, un artista alemán, en donde se observan sistemas de punto único, ¿no? La cuadrícula que, diríamos, no existe esa idea de un espacio sagrado, neutro, metafísico, que venía desarrollándose en fines de la Edad Media. Acá el espacio es un espacio racional que se se vuelve ligado a las leyes de la geometría, ¿no? Por ejemplo, en la imagen decíamos que Masaccio vivió poco, pero fue uno de los pocos en donde observamos que después va a tener continuadores, Lípicas, en donde él lo que va a hacer es esta unión entre los distintos planos, ¿no? Es decir, ya se deja de ver el cuadro como si fuera una superposición de telones y ahora hay una unidad. En el tributo de la moneda que pinta, es un fresco que pinta en la Capilla Brancacci, se observan claramente estas tres dimensiones con un punto focal, ¿no? Contemporáneamente estaba teorizando Alberti sobre esta idea de cómo representar, ¿no? Y fíjense el punto de fuga de la arquitectura, que si ustedes la continúan, la pueden, cómo arma este uso de paletas cálidas para los primeros planos, paletas frías a medida que me voy alejando, esta idea que decíamos, ¿no?, de unidad estructural en el cuadro, ¿no? Por el otro lado, la recuperación de modelos clásicos de la escultura, y no solamente los recupera, sino que los supera, los trabaja desde un punto de vista mayor. Y la imagen de Donatello también para poner en comparación justamente con este modo de comprender el espacio. Donatello también desde la escultura, en este caso es un relieve que retoma un tema de la iconografía que era la Asunción de la Virgen, en donde podemos observar esta búsqueda de las leyes compositivas del espacio y de la unidad pictórica, ¿no? Esta otra imagen es un poco para ver esto que decíamos, nadie abre la ventana y de golpe aprende a pensar el espacio y representar el espacio desde esta otra manera que se estaba proponiendo, con maestros como Masaccio, y que luego lo va a llevar al ámbito de la arquitectura. Pensamos en Brunelleschi y pensamos en Donatello en el ámbito de la escultura. Pero para poner dos imágenes, mismo tema que es la Anunciación, pertenecen ambas al género religioso. ¿Y qué podríamos ver? Bien, todavía en la imagen del Frangélico, fíjense, de 1431,
Es una anunciación que tiene algunos elementos góticos aún. Fíjense que aparecen dos temas, ¿no? Por un lado, la expulsión del paraíso y luego esta idea de hasta de caja de muñecas, ¿no? El interior y el exterior, remite a las cajas de muñecas que veníamos viendo que utilizaba mucho Giotto, y por el otro lado esta idea de un espacio interior, contar por qué tenía que volver Jesucristo y por qué la expulsión del paraíso. Y fíjense, prestemos atención a un elemento que estamos prestando atención, que es esta manera de componer y de organizar el espacio, ¿no? En el manual de pintura se plantea, y Alberti dice, las líneas paralelas que se alejan del plano del cuadro parecen encontrarse en un punto único del horizonte, un punto de fuga. Las líneas paralelas al plano del cuadro no convergen. Bien, ¿qué pasa en esta construcción? Y si la comparamos 10 años después con la imagen de Filippo Lippi. Filippo Lippi se caracteriza por esta fuerza que van a tener justamente el color, y fíjense la unidad, esto que habíamos dicho, que lo veíamos en Masaccio. Ya no hay telones de fondo, hay una unidad compositiva. La imagen se abre tiene una profundidad. Nuevamente, fijémonos en la época, San Jorge y el dragón, un tema muy remitido, en donde quizás podemos observar esto que hablábamos de la falta de unidad. Si bien se habla de 3 generaciones del 1400, Paolo Uccello pertenecería a esta primera generación, como hemos observado en las obras anteriores, podemos ver cómo ahí está la representación de San Jorge, que tiene una fuerza y una representación vinculada a este estudio del volumen, ¿no? Yo les anexé incluso un estudio que hace de un jarrón el mismo Uccello, ¿no? Y este interés por estas representaciones y por el estudio y la cuadratura que decíamos. Por otro lado, la princesa parece como que está pintada en otra época, ¿no? Miren lo lineal frente a lo volumétrica de la imagen de San Jorge y el dragón, de San Jorge, ¿no? Es decir, la princesa está pintada a modo gótico todavía, ¿no? ¿Qué pasa en el fondo? El fondo es la roca, el paisaje. No nos remite a un paisaje renacentista, sino más bien a ese paisaje fantástico a modo gótico, ¿no? Es decir, todavía el paisaje tendría reminiscencias con esto que habíamos hablado, que va a estar conviviendo con los seguidores del Giotto, que es ese gótico internacional. Fíjense que claramente apela, si hay algo que se va a desarrollar, lo que es también en este periodo del Renacimiento, son las técnicas, en especial en lo que es escenografía, en la representación teatral, ¿no? Y las imágenes remiten un poco más que a una escena de la vida cotidiana, a una escena de teatro, ¿no? Y los primeros planos de ese teatro tienen esta tensión. Y por el otro lado está el fondo, en donde no tenemos esta unidad con los primeros planos, ¿no? Entonces, fíjense esto que decíamos. Si bien es una obra del 480, lo ubicaríamos en el Renacimiento, pero cómo conviven estos dos modos de hacer una imagen.